Hola a todo el mundo y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que literalmente está revolucionando el panorama educativo mundial. Y es que estamos dejando atrás ese modelo tradicional del profesor aislado, solo ante el peligro en su aula, para pasar a una solución muchísimo más colaborativa. Un modelo diseñado para hacer frente a los enormes retos que nos plantea la educación de hoy en día. Así que preparémonos para explorar qué es realmente esto de la docencia compartida, por qué funciona tan bien y cómo está redefinido nuestra manera de enseñar y aprender. La hoja de ruta para este análisis visual es súper clara. Pasaremos rapidísimo por el reto educativo, definiremos bien qué es la codocencia, desglosaremos sus 6 formas prácticas y remataremos viendo cómo mejorar esta estrategia en el día a día. ¡A por ello! Entramos de lleno en nuestro primer bloque, el reto educativo, o lo que es lo mismo, ese salto imprescindible más allá del aula aislada. Fijaos, el sistema actual se enfrenta a unos desafíos que son, colosales. Y el más importante es, sin duda, conseguir una inclusión real, crear un entorno donde absolutamente todos los estudiantes puedan aprender. Pero para entender el tamaño de este reto, pensemos en un refrán de toda la vida: de cada maestrillo su librillo, o su variante, cada maestrillo su aulilla. Es una frase muy nuestra que capta a la perfección una mentalidad que, sinceramente, ya se nos ha quedado arcaica. Esa idea del docente cerrado e individualista, que se aísla entre 4 paredes con sus propios métodos, es justo la mayor barrera que tenemos que derribar en las escuelas actuales. Es como ver la noche y el día. A un lado tenemos ese perfil arcaico, el profesor trabajando en su propia burbuja con métodos individuales. Pero al otro lado está el perfil colaborativo, que es exactamente lo que nos exige la educación moderna. Y no lo decimos nosotros, investigadores referentes en este ámbito como Durán y Ginés lo tienen clarísimo. Nos dicen que la verdadera inclusión exige intensificar y diversificar nuestro trabajo pedagógico. Y seamos realistas, hacer eso en soledad es misión imposible. Necesitamos dar el salto y construir verdaderas comunidades de aprendizaje. Lo que nos lleva, casi sin querer, a nuestro segundo punto. Vamos a definir la codocencia, y os aseguramos que es muchísimo más que una simple palabra de moda pasajera. A ver, hablamos de un cambio súper profundo. Es pasar de las típicas colaboraciones de pasillo o los cruces en la sala de profesores, a colaborar de verdad, mano a mano, en pleno fragor del aula. La clave de todo esto es que la codocencia es el trabajo de 2 o más profesores en el mismo espacio físico. Pero ojo a la segunda parte, porque ahí está el núcleo. Abarca todo el proceso. Esto significa que planifican juntos, intervienen juntos y evalúan juntos. Su objetivo es cristalino: atender las necesidades de los alumnos directamente allí, en el aula ordinaria. Se trata de acercar los apoyos al estudiante, y no al revés, evitando tener que sacar a nadie a espacios separados. Y claro, la pregunta del millón: ¿merece la pena todo este esfuerzo organizativo? Pues la respuesta es un sí rotundo. Una exhaustiva metasíntesis reciente, que analizó nada menos que 47 investigaciones científicas, nos demuestra que hay una doble ventaja innegable. Por un lado, los estudiantes consiguen una inclusión real, mejoran académicamente y reciben una atención súper personalizada. Pero es que por el otro lado, para los profesores es un salvavidas absoluto. Fomenta el aprendizaje entre compañeros, reduce muchísimo el estrés diario al poder ayudarse mutuamente y hace que la confianza y las habilidades en clase se disparen. Y por si alguien piensa, bueno, esto es mucha teoría y poca práctica en el mundo real, mucha atención a este dato: 47%. Según el prestigioso informe TALIS de la OCDE, casi la mitad del profesorado de primaria a nivel global afirma que ya imparte sus clases en equipo. Y es más, en regiones como Cataluña, esta cifra se dispara hasta un impresionante 62%. Vamos, que la codocencia ya es una realidad generalizada. El reto a día de hoy no es descubrirla, sino implementarla con una calidad excelente. Vale, ya sabemos qué es y por qué es genial. Pasamos a nuestro tercer bloque para ver la mecánica, las piezas del motor, las 6 formas de codocencia. Para que no nos perdamos y sea súper fácil de entender, vamos a utilizar una clasificación que proponen Baeten y Simons. Ellos dividen todo esto en 2 grandes bloques taxonómicos. Por un lado tenemos el liderazgo diferenciado, donde cada profesor asume un rol distinto en la clase. Y por el otro, el liderazgo compartido, donde las responsabilidades son exactamente las mismas para ambos. Con esta división en la cabeza, todo encaja mucho mejor. Empezamos por el bloque de liderazgo diferenciado. El primer modelo es uno enseña y el otro observa. Pero cuidado, que esto no es sentarse atrás a mirar las musas. Requiere una planificación previa muy estricto para saber exactamente qué conductas o dinámicas se van a analizar y así poder sacar aprendizajes juntos. Luego está el segundo modelo: uno enseña y el otro apoya, que de hecho es el formato más documentado a día de hoy. Viene genial para dar ayuda directa a los alumnos en clase, pero la investigación nos lanza una advertencia importante: no podemos estancarnos en este modelo. Hay que evolucionar para evitar que el profesor de apoyo acabe convertido en un simple asistente subordinado.
En el fondo, mantener este apoyo dentro del aula ordinaria es el mismísimo corazón de la inclusión, porque tener a ese segundo docente ayudando in situ no solo salva la situación para un alumno en concreto que lo necesite, sino que enriquece absolutamente a todo el grupo. La ayuda se democratiza, el conocimiento fluye mucho mejor, y es así como la inclusión deja de ser un ideal en un papel para convertirse en algo palpable. Saltamos ahora al liderazgo compartido, empezando por los modelos donde distribuimos a los alumnos de maneras diferentes. Aquí tenemos 3 mecánicas impresionantes que exigen planificar codo con codo. Primero, la enseñanza por estaciones, donde los chicos van rotando en pequeños grupos por actividades y rincones distintos. Luego, la enseñanza alternativa, ideal para llevarse temporalmente a un pequeño grupo, de manera muy flexible para darles un refuerzo extra o incluso plantearles retos de mayor profundización. Y la tercera es la enseñanza paralela, donde directamente partimos la clase por la mitad para llevar ritmos personalizados y poder probar técnicas avanzadas como la tutoría entre compañeros. Porque, al final del día, compartir va mucho más allá de prestarse unos rotuladores o material básico. Cuando somos capaces de compartir no solo el espacio del aula, sino nuestras estrategias, nuestras herramientas y nuestra visión pedagógica completa, ahí es cuando rozamos el nivel experto. Y ese nivel experto es precisamente la sexta forma, la enseñanza en equipo. Es el modelo supremo. Aquí ambos docentes asumen el mismo liderazgo sobre todo el grupo en su conjunto. Es una maravilla porque se comparte plenamente la planificación, la intervención en directo y la evaluación. Es una fusión espectacular de talentos que consigue dinámicas que un profe en solitario jamás alcanzaría. Y el detalle más fascinante es que este modelo actúa como una especie de director de orquesta. En la práctica, estos profesores usan de manera súper fluida las 5 formas que hemos visto antes, cambiando de una a otra en tiempo real según lo que pida la clase. Entramos ya en la recta final, nuestro cuarto y último bloque. Vamos a ver cómo mejorar la práctica colaborativa, pasando desde los primeros pasos hasta llegar a afinarla al máximo. Como decíamos al ver los datos de la OCDE, muchísimos centros ya están haciendo esto. Así que el objetivo moderno no es descubrir la pólvora, sino perfeccionarla continuamente. Y aquí el punto vital es entender que la codocencia es un proceso, una relación que va quemando etapas. La primera etapa, la inicial, puede ser un poco tensa. La comunicación es más superficial e incluso puede surgir esa sensación tan humana e incómoda de que te están invadiendo tu espacio en el aula. Quienes nos escuchen y den clase lo entenderán. Pero, ojo, esto es normal y pasajero. Con paciencia se llega a la fase de compromiso, donde la confianza crece de verdad, para finalmente alcanzar la etapa de colaboración plena, comunicación abierta, cero miedos y una sinergia espectacular. ¿Y cómo aceleramos todo este viaje? Pues hay estrategias vitales que son oro puro. Para empezar, hay que crear esas parejas docentes basándonos en sus ganas reales de aprender juntos, y no solo porque se caigan bien o sean los típicos amigos de la sala de profesores. Tenemos que luchar muy activamente contra nuestra herencia cultural individualista. Pero si nos tuviéramos que quedar con una sola cosa, la magia de verdad ocurre en la planificación conjunta. Ese es el laboratorio donde se juntan los recursos de ambos para diseñar actividades fuera de serie. Y por supuesto, siempre respaldado por una buena dosis de coevaluación para ir ajustando tuercas. Y para cerrar nuestro análisis, nos gustaría dejaros con una de esas preguntas que te obligan a darle unas cuantas vueltas. Porque todo lo que hemos explorado hoy confirma, sin lugar a dudas, que la inclusión real requiere una colaboración profesional estrecha. La teoría es impepinable, pero la gran duda es, ¿está nuestro sistema escolar realmente listo y dispuesto para abandonar el confort del trabajo individual y dar el gran salto hacia la docencia compartida? Desde luego es un desafío cultural de proporciones épicas, pero viendo el horizonte que se dibuja, el esfuerzo merece absolutamente la pena. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en el próximo análisis.